Bueno, vamos a iniciar esta unidad didáctica. Mi idea es de crear 3 pequeños bloques o de grabarles 3 pequeños bloques distribuidos de tal forma que contribuyan a que los contenidos de esta unidad didáctica sean asimilados y comprendidos en prácticamente toda su totalidad. La primera parte vamos a centrarnos fundamentalmente en lo que es el desarrollo cognitivo y la inteligencia. Dedicaremos también a entrevistas en videoconferencias donde ustedes podrán exponer los trabajos relacionados con las teorías explicativas, contenidos teóricos que espero que no toquen en la prueba escrita. Y lo que pretendo con estas teorías explicativas o este trabajo en concreto es que ustedes se pongan al día y compartan toda la información que van obteniendo a nivel individual con todos los miembros del grupo. Insisto, es importantísimo que comprendamos determinadas cosas y con estos contenidos, como los tantos otros, son bastante complejos. Posteriormente nos centraremos en lo que son las funciones cognitivas, están muy relacionadas con las teorías del procesamiento de la información y haremos hincapié en la forma en la que nosotros memorizamos, retenemos la información, cómo la usamos, cómo la recuperamos y, en fin, las dificultades que pueden tener incluso a la hora de adquirir nuevos conocimientos. El tema está centrado fundamentalmente en la teoría de Piaget. De ahí que los 2 apartados siguientes destinen gran parte de su argumento en estudiar en profundidad lo que es la inteligencia sensoriomotora, cuyos rangos de edades están comprendidos de 0 a 2 años, y es necesario aquí comprender también los subestadios. Una segunda parte también que tiene que ver con la inteligencia preoperatoria. Muy bien. Luego también hay otro apartado que me resulta la mar de interesante, que es la evolución de la propia conciencia. Y una vez que nosotros nos hayamos familiarizado con estos contenidos, ¿qué hacer con él? Pues sencillamente diseñar una actividad concreta que contribuya mucho a la estimulación cognitiva. Para ello, muchas veces antes de diseñar, nosotros tenemos que conocer. Y para conocer, el mejor instrumento en edades tan tempranas es la observación. Haciendo uso de un registro determinado con unos ítems o criterios de evaluación, nosotros podemos concretamente averiguar en qué estado se encuentra ese niño o esa niña y si precisa de una atención más individualizada y más exhaustiva. Y concluimos el tema con los trastornos, propiamente relacionados con la inteligencia. Continuamos luego, por ejemplo, con el desarrollo cognitivo, entendiendo que es el desarrollo de todas las funciones y facultades intelectuales. Entendiendo la inteligencia como no es la capacidad que tenemos para comprender, razonar, pero sobre todo, y algo que en cierta medida nos diferencia del resto de las especies, nuestra capacidad de resolver problemas y de usar un código lingüístico que nos proporciona unos canales de comunicación entre nosotros. Como he dicho, nos vamos a centrar fundamentalmente en las teorías de Piaget, en esos 2 subestadios o estadios. Y para terminar esta primera parte, me gustaría detenerme en esta teoría de la inteligencia múltiple, y para ello he seleccionado este vídeo que espero que sea de interés para todos ustedes. No pierdan detalle y haremos un pequeño debate sobre el mismo. El modelo de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner. La teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. Gardner propuso que las personas disponemos de varios tipos de inteligencia,
no de una sola, todas válidas e importantes para el desarrollo personal. Según él, las capacidades cognitivas humanas son 8. La lingüística, la lógico-matemática, la corporal cinestésica, la musical, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista. Estas inteligencias se delimitaron a partir del estudio de unas habilidades o destrezas cognitivas variadas, identificadas en poblaciones de distintos tipos de sujetos. Finalmente, propuso inteligencias que veréis a continuación. Inteligencia lingüística. Se utiliza para la lectura, la escritura y en la comprensión de las palabras y el uso del lenguaje cotidiano. Esta inteligencia se observa más potenciada en los poetas y escritores, pero también en oradores y locutores de los medios de comunicación. Inteligencia lógico-matemática. Utilizada en la resolución de problemas matemáticos y en multitud de tareas que requieran el uso de la lógica inferencial o proposicional. Es la propia de los científicos. Inteligencia musical. Se utiliza al cantar una canción, componer, tocar un instrumento musical o al apreciar la belleza y estructura de una composición musical. Naturalmente, se observa en compositores y músicos en general. Inteligencia espacial. Se utiliza en la realización de desplazamientos por una ciudad o edificio para comprender un mapa, orientarse, imaginarse la disposición de unos muebles en un espacio determinado o en la predicción de la trayectoria de un objeto móvil. Es la propia de los pilotos de aviación, los exploradores o los escultores. Inteligencia cinestésico-corporal. Se utiliza en la ejecución de deportes, de bailes y en general en todas aquellas actividades donde el control corporal es esencial para obtener un buen rendimiento. Es propia de bailarines, gimnastas y deportistas. Inteligencia interpersonal. Se implica en la relación con otras personas, para comprender sus motivos, deseos, emociones y comportamientos. Es la capacidad de entender y comprender los estados de ánimo de los otros, las motivaciones o los estados psicológicos de los demás. Se refiere a una capacidad cognitiva de comprender los estados de ánimo de los demás, no a la respuesta emocional que provoca esta comprensión y que clásicamente denominamos empatía. Se encuentra muy desarrollada en maestros, vendedores o terapeutas. Inteligencia intrapersonal. La capacidad de acceder a los sentimientos propios, las emociones de uno mismo y utilizarlos para guiar el comportamiento y la conducta del mismo sujeto. Se refiere a una capacidad cognitiva de comprender los estados de ánimo de uno mismo. Se utiliza para comprendernos a nosotros mismos, nuestros deseos y emociones. También juega un papel determinante en los cambios personales asociados a mejoras o adaptaciones a los eventos vitales. Se debería encontrar en monjes, religiosos y maestros del yoga, entre otros. Inteligencia naturalista. Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar eficazmente elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. En palabras del propio Howard Gardner, dicha teoría representa un esfuerzo por fundamentar de forma amplia el concepto de inteligencia en los más amplios conocimientos científicos actuales posibles. Pretende ofrecer un conjunto de herramientas a los educadores con las que ayudar al desarrollo de las potencialidades individuales. Y creo que aplicada de forma adecuada puede ayudar a que todos los individuos alcancen el máximo desarrollo de su potencial, tanto en la vida profesional como privada. De hecho, esta teoría incluye que las inteligencias de que disponen los individuos no son necesariamente dependientes entre ellas. Es más, estas inteligencias pueden operar aisladamente según las exigencias de las tareas. Cada persona posee en distinta cantidad o grado cada una de estas inteligencias, pero la forma en que las combina o mezcla genera múltiples formas individualizadas del comportamiento inteligente. Algo parecido a lo que sucede con la combinación de los rasgos faciales, que dan lugar a las caras o rostros individuales. Gardner propone que cada persona va estabilizando formas de mezclar estas inteligencias. Este hecho es muy evidente en el ámbito escolar, donde a pesar de la voluntad de amalgamar las técnicas educativas en sistemas uniformes, los estudiantes parecen resistirse a esta acción educativa mostrando diariamente su individualidad en los modos de aprender. Curiosamente, numerosos psicólogos han criticado esta propuesta de Gardner, y en cambio, muchos educadores la consideran muy adecuada. Posiblemente dicha teoría coincide con muchas observaciones e intuiciones cotidianas de los educadores.
La observación de que los niños muestran que son listos y eficientes de muy diversas formas y que es difícil concluir que estas formas de ser inteligente se deben a una única inteligencia común, a cualquier tipo de tarea. Una de las conclusiones que podemos extraer de la propuesta de Gardner es la importancia de la variabilidad interindividual en el rendimiento cognitivo. Allí donde haya un conjunto de individuos enfrentados a unas tareas concretas, podremos ver la personalidad individual aflorar en forma de diferencias en los modos de reaccionar, actuar, resolver las tareas y, lo más importante, esta variabilidad es funcionalmente adaptativa, no un simple accidente de la realidad individual. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Pues si ustedes se dan cuenta, ha sido bastante interesante las aportaciones de Gardner y explica las distintas respuestas que podemos tener ante una determinada tarea. Eso nos exige a nosotros que las tareas contemplen esa variabilidad y se acomoden a las características personales de cada niño y cada niña. Y esto con ánimo siempre de que los niños aprendan. ¿Saben? No necesariamente tiene por qué haber un aprobado o un suspenso, sino sencillamente lo que nosotros vamos buscando es crecer como seres humanos. Y dentro de este crecimiento están nuestras competencias cognitivas. Aquí me voy a detener sin antes hacerles mención a las distintas teorías, el trabajo que ustedes están realizando. Y recuerden que hemos visto ayer lunes y hoy, vimos lo que es un poco el conductismo a grandes rasgos, vimos lo que es el aprendizaje social o el aprendizaje por observación o vicario de Bandura. Hemos visto también lo de procesamiento de información y cómo incorporamos en nuestra mente toda la información que procede de fuera a través de los sentidos. Hemos visto el cognitivismo o constructivismo, que vamos a profundizar en ellos en esta unidad didáctica a través de las teorías de Piaget, y el psicoanálisis, que introduce algo muy fundamental y que en cierta medida no se contempla en las anteriores, y que es el desarrollo socioafectivo en los menores. Bueno, hasta aquí, espero que les resulte cómodo. Me tienen a su entera disposición y siempre que yo pueda responderles y ayudarles, no duden en escribirme o llamarme por teléfono. ¿De acuerdo? Venga, un besito y buen día.